Abriendo una visión más allá del espacio y el tiempo terrestre. El apego excesivo y prolongado al espacio y al tiempo terrenales creó para el espíritu humano, desde el velo del cuerpo terrenal, un peso engorroso de tipo material. Esto sucedió porque la mayor parte de todos los intereses del hombre se dirigieron y todavía se dirigen de manera desproporcionadamente fuerte solo a las cosas materiales. Esto eventualmente tuvo que manifestarse en el mundo humano como una huella del tipo de voluntad que irradiaban aferrándose a la materia. La voluntad irradiada se fue afirmando cada vez más hasta convertirse en el objetivo principal de todos los esfuerzos de la mayoría de la humanidad. Sin embargo, según la ley del efecto retroactivo, esto necesariamente afectaba también al propio cuerpo físico y la lucha por lo material se convirtió en la radiación más fuerte que actúa a través de su influencia sobre la sangre y los nervios del cuerpo humano. Esto provocó una desviación en el desarrollo, lo que trae dificultades sin precedentes para cada persona. Al encarnar en la tierra, incluso antes del nacimiento, todo espíritu humano entra en conexión con el velo terrenal así dirigido porque la unión de la sangre y los nervios a la materia gruesa se ha convertido en una herencia hereditaria transmitida de generación en generación. El estado de sintonía en el que se encuentra la gente hoy en día es de lo más antinatural. La luz nunca tuvo la intención de que los hombres se volvieran tan increíblemente materiales en su andar de la vida terrenal. Por mucho que muchos afirmen que en su caso no es así, que se consideran completamente libres y que todo está perfectamente bien, podemos decir que el hombre de hoy está fuertemente atado en su capacidad de experimentar plenamente su propia naturaleza espiritual a través de su conciencia diaria. Sin embargo, por esto se ve necesariamente privado de sus derechos porque en muchos casos él mismo no toma decisiones por sí mismo, es decir, basándose en sus puros impulsos emocionales provenientes del interior espiritual, sino que actúa principalmente solo sobre la base de una actitud racional y externa, comprensión aprendida de la vida terrenal. Mas precisamente en este asunto se puede decir que existe un estado en el que la esencia espiritual está suprimida hasta tal punto que el hombre hoy ya no es espiritual e independientemente libre en su toma consciente de decisiones, como siempre debería haber sido. Ha llegado tan lejos que muchas personas ya ni siquiera se perciben a sí mismas como una personalidad espiritual, sino solo como un ser material terrenal que lleva un nombre, perteneciente a una determinada nación, hablando un lenguaje que consideran propia, y, por lo tanto, también como principal herramienta de comunicación. Si alguien señala entonces que las personas siempre han sido y son principalmente espirituales, que son seres espirituales que deben guiarse principalmente por sus sentimientos, entonces esto se considera algo que no se puede lograr porque según la forma de comprensión adoptada, la gente considera su cerebro nervioso, es decir, un instrumento intelectual que se aferra a la materia en el pensamiento. Las personas adictas a la materia consideran entonces las palabras sobre el despertar de lo espiritual dentro de una persona como algo que los anima a estar demasiado alejados de la vida cotidiana, lo que les parece imposible, a muchos incluso peligroso,
y por eso adoptan una actitud muy suspicaz hacia ello. El concepto de espíritu espiritual se ha convertido en algo ajeno a la comprensión de la mayoría de las personas. Se ha convertido en algo que evoca la impresión de antinaturalidad, extrañeza y que conduce a la incertidumbre y al miedo, como si fuera algo externo que luego se mezclará con la comprensión racional probada del hombre desde algún otro lugar del espacio extraño. El concepto de espíritu, así como todo lo que habla de esfuerzo espiritual, se toma en el mejor de los casos como si fuera una superestructura de la base material del hombre. Así de extraño se ha vuelto el concepto de espíritu humano gracias al engorroso enredo del ser humano en la materia. Esa esencia más preciosa de cada ser humano se ha convertido en un extraño sospechoso e inoportuno en este nivel de la materia gruesa terrenal del pensamiento humano. No puede haber mayor contradicción que la de que la gente considere todo lo que está relacionado con su propia esencia espiritual como incomprensible y más o menos extraño, mientras que consideran el cuerpo de materia gruesa temporal, es decir, su cuerpo material, como la cosa más personal e importante. Esta actitud tuvo que evolucionar aquí en la Tierra desde su discreta desviación inicial hacia una comprensión cada vez más estrecha, hasta que el plano material del hombre es hoy, con fuerte convicción, el único conocimiento de sí mismo, aunque la fuerza de partida en lo más profundo del hombre es permanentemente su chispa espiritual. Esa chispa que es 1000 veces más libre y más alegre si se considera hijo de la creación y no solo un pequeño terrícola material. La chispa que arte con un sentimiento vivo es capaz de concordar, concertar y cooperar con cualquier otro espíritu humano, ya sea este terrenal de cualquier región, país o continente. Puede percibir lo esencial y regocijarse en su creatividad. Puede escuchar los ecos de los acontecimientos que fluyen en lo alto de los niveles de luz sobre el espacio y el tiempo de la obra posterior de la creación. Pero todo esto se suprime, se reduce gravemente y, por tanto, conduce a una mala comprensión del papel real del espíritu humano en la Tierra. El resultado es egoísmo, luchas, odios y guerras entre individuos y naciones. Que esto es así lo prueban todas las manifestaciones de la sociedad humana actual, que está enferma en todos los sentidos. Las personas no son individuos libres que viven sus vidas al máximo, sino que son esclavos del mundo material. Por lo tanto, viven solo en apariencia, no como espiritualmente vivos, por la luz clara de la penetración, es decir, como personalidades fuertes y alegremente brillantes. Por lo tanto, la vida actual está muy lejos de ser un verdadero ser de pleno derecho. Todo lo real y por tanto de inefable valor para el espíritu humano consiste en el desarrollo de una sensibilidad que recorre un camino bordeado de virtudes. Las virtudes, es decir, los valores de tipo elevado, descienden a las personas desde las alturas de la creación. Surgen como fuerzas primordiales en la creación primordial y descienden más abajo, similares a las inspiraciones continuas para todas las demás criaturas en la magnífica obra de la creación de Dios. Todo habitante de la obra de la creación
puede asociarse con las virtudes y recibir aliento de ellas. Para los espíritus humanos que viajan entre las materias, estas virtudes también son alcanzables, pero deben esforzarse por alcanzarlas, es decir, acercarse a ellas a través de su deseo de ser puros y buenos seguidores de la luz. Y es precisamente en el presente acontecimiento que todas las corrientes descendentes de la virtud se acercan a la tierra, porque el brillante rayo de Parsifal las arrastra con su fuerza de atracción. Este rayo actúa como un pilar poderosamente brillante de las fuerzas de Dios que medía vida renovada para cada criatura. El rayo de Parsifal es la salvación de personas individuales y del mundo entero. Si fue dicho por el Hijo de Dios, Jesús, que Él es la verdad y vida y nadie viene al Padre sino por Él, entonces es cierto que el rayo de Parsifal es la misma vida y verdad que forma el camino hacia los niveles de la creación sobre el espacio y el tiempo que duran en las materias. Quien sigue el resplandor del rayo de Parsifal, en el que también está contenido el resplandor inmanente del Espíritu Santo Immanuel, recorre el camino ascendente hacia la creación de Dios Padre. El camino del Grial sigue el llamado de este rayo, extrae de él con la más cálida gratitud todo lo que ahora puede aparecer como el nuevo conocimiento dado por el camino del Grial. De hecho, este conocimiento es sólo un desarrollo del conocimiento básico que anteriormente estaba contenido en la descripción, a menudo necesariamente más detallada, de las imágenes contenidas en la obra del mensaje del Grial. Es por tanto una ascensión por el camino del verdadero conocimiento que sigue fielmente el resplandor vivo del rayo de Parsifal, que llega en las nubes a esta tierra. El camino del Grial no exige adoración ni aceptación incondicional como se exige a los seguidores de muchas otras direcciones. El camino del Grial, en una trama simple, sigue el rayo de Parsifal y en este seguimiento siempre hay una simple donación en primer lugar. Todo se da gratuitamente para el uso de cada persona que se sienta interpelada y atraída por la radiación de las palabras del camino del Grial. Cada uno es responsable de su propio uso. Aún se pueden proporcionar vistas que nunca estuvieran disponibles aquí debido a la falta de conexión. El camino del Grial da forma a esta conexión, ya que actúa como vanguardia de la fuerte conexión futura de las personas en la Tierra con las alturas de la luz. No es diferente que los textos presentados como una superficie clara reflejan el conocimiento de la verdad que está inseparablemente conectado con el brillo cegador que irradia el rayo de Parsifal. Si tan solo la gente pudiera ver por un momento como todos los acontecimientos actuales de la luz en su transparencia son refrescantes para todos a quienes se les permite conectarse con el Señor que permanece sobre la tierra. Él se encuentra en el punto más lejano del rayo de Parsifal, irradiando hacia las tierras bajas todo lo que pertenece a la consumación del juicio de Dios, que está aquí precisamente y solo para liberar todo lo que ha mejorado y separar lo que resulta perdido en las garras oscuras del usurpador. Quienes deseen conectarse con el rayo de Parsifal encontrarán ante todo al Señor que está aquí y trabaja cerca
con una fuerza potenciada en todos los hilos del destino para cumplir las promesas hechas a la humanidad desde la luz. En parte visible como Abdrusheen, en parte como Oscar Ernst Bernhard, pero siempre con la forma de una aparición supremamente real de dignidad indescribible que refleja el brillo divino de la forma primaria del rey del Grial de Parsifal en la cima de la creación. Así, el rayo se inclina hacia las materias y actúa como un imán para todo lo espiritual que verdaderamente lucha por el cumplimiento de las más nobles virtudes. Llama con una vibración poderosa y atrae necesariamente a todos los que están abiertos en su interior. Es posible apresurarse a la presencia del Señor, que cada noche está sobre la tierra, cuando el nervio del cerebro y por tanto la razón son dejados de lado por la necesaria necesidad del descanso. Si el espíritu se libera adecuadamente en su anhelante radiación por la luz del Señor, podrá acercarse al lugar cercano donde el Señor está actuando para cumplir la voluntad de su Padre. Y en su rayo de resplandor divino, el espíritu humano que sea lo suficientemente puro puede entonces ser llevado muy por encima de todo tiempo y espacio para respirar ahí el flujo de la bienaventurada eternidad y obtener refrigerio para su próximo viaje terrenal. La mano benevolente del Salvador y Liberador se extiende a todo aquel que se manifiesta suficientemente en su interior como un espíritu viviente aspirante a la luz. Por eso podemos llamarlo, en el verdadero sentido de la palabra, para el espíritu humano, la apertura de una visión más allá del tiempo y el espacio terrenales, si él mismo se permite, en el descanso del sueño nocturno y en el ferviente esfuerzo hacia el Señor, ser elevado más alto por la radiación del rayo de Parsifal a lugares donde puede encontrar la plenitud liberadora de la luz que colma la cercanía del Señor. De ahí, el espíritu así abierto podrá extraer todo lo necesario para sí mismo y para sus semejantes, que es urgentemente necesario para favorecer la radiación espiritual en los pueblos de la tierra. Como parte natural de esta radiación estimulante, existe un conocimiento que podemos llamar inacotable en el sentido de que en él se encuentre todo para el conocimiento del espíritu humano como dotación de su conciencia. Los humanos podrían literalmente ser transportados en alas de gran conocimiento que les brindarían poderes duraderos para su camino de evolución. Este conocimiento nunca ha sido detenido y nunca ha sido negado al mundo humano en la tierra. Siempre se les permitió acercarse cuando la luz llegó a la tierra en forma de un rayo divino formado. Con la partida este rayo, a las personas solo les quedó lo que a ellos mismos se les permitió aceptar en su pensamiento pesado y, por lo tanto, invertir en el mundo de formas de pensamientos adaptadas para las próximas generaciones humanas que llegarían a la tierra. El conocimiento de la verdad traído por el rayo divino se convirtió entonces para los hombres en su estrecha comprensión del legado solo en una huella que gradualmente perdió su vivacidad y así se convirtió en solo una forma rígida,
sin una vibración interior fortalecedora. Esto es lo que les está sucediendo a muchos ahora mismo con la obra del mensaje del Grial, que, aunque es la santa palabra viva, se convierte en el éxtasis de la mente, en su rígida comprensión, cada vez más rápidamente en solo una cubierta exterior de conceptos sin un núcleo vivo. Sin embargo, tal cosa está muy lejos de cómo el espíritu humano debe tratar el mensaje del Grial. Nunca debería haberse dejado exclusivamente en manos de la razón, que convierte el contenido vivo original en una huella de pensamientos que a menudo solo contiene el germen de una forma pesada y compacta, sin una vibración interior viva. Esto se ha convertido en una maldición para los hombres en su aproximación al mensaje del Grial, y es una severa crítica a la forma de pensar humana, que todavía es incapaz de liberarse de las garras de una densa pesadez, incluso en condiciones ideales, cuando recibe la ayuda directa del resplandor de la verdad en la obra del mensaje del Grial. Por eso, entre otras cosas, la tan esperada difusión de esta valiosa obra que contiene la verdad entre toda la humanidad no está teniendo éxito. La luz del rayo de Parsifal que arde cerca de la tierra no permitiría que la palabra viva, estremeciéndose resplandeciente en el mensaje del Grial, se convierta en un manco para formar los estrechos dogmas del pensamiento humano con los que un hombre se opone a otro. Y ya está prohibido en este momento de la próxima iluminación de la humanidad. Por lo tanto, se trazarán otros caminos distintos a los que han imaginado las personas que conocen el mensaje del Grial. Solo entonces será posible que la obra del mensaje del Grial se difunda entre la humanidad como estaba previsto originalmente. Irá de la mano con la gran iluminación que se avecina. Sin embargo, esto no ha sido posible hasta ahora, ya que provocaría que el mensaje del Grial quedara inválido en el mundo de los pensamientos de las personas antes de que se cumplieran todas las promesas. Esto se debe a que el proceso de pensamiento, que giraba en torno al conocimiento y a los muchos conceptos recién introducidos en él, se volvió rígido muy rápidamente, porque los conceptos se volvieron demasiado estrechos para las personas que leyeron esta obra en un corto periodo de varias décadas y por lo tanto se alejaron de sus objetivos, de la esencia original a la que pertenece en la luz. Entonces no es la enemistad de los oscuros lo que impide la campaña victoriosa de la palabra de la verdad sobre la tierra, sino la razón de esto es la falta de vitalidad de quienes ya tienen el mensaje del Grial en sus manos. Pero esto tampoco pretende ser un reproche, sino más bien una simple revelación de la razón por la cual no hay una gran difusión triunfal del mensaje del Grial entre los pueblos de la tierra. Tal es la realidad y no se puede hacer nada al respecto porque la causa está en cada persona individual, en su capacidad de cambiar algo en el resplandor del nervio de su velo físico. Solo es necesario comprender el contexto real asociado a él. No es por enemistad externa, sino por la falta de sensibilidad de quienes ya lo tienen en sus manos para su renacimiento. A partir de cierto momento, el mensaje del Grial ya no debe ser enviado a la bajeza
del cerebro racional. Hasta ahora eso ha hecho mucho daño entre la gente en ello. Por lo tanto, todas las desviaciones y ideas de las personas con restricciones cerebrales se mostrarán cada vez más visiblemente como completamente alejadas del Señor, aunque tales personas tengan muy a menudo en sus bocas los conceptos obtenidos del mensaje del Grial. Donde el pesado cerebro permanece gobernando el espíritu, ahí se mostrará como manifestación visible de la confusión de tal persona. Esto se manifestará en muchas formas de expresión y acciones de estas personas. Este ulterior desarrollo se produce gracias a la cercanía del Señor. Es un hilo argumental necesario que se separa visiblemente la racionalidad morbosa de la obra del mensaje del Grial. Seguramente se mostrará en la amplificación de todos los eventos. Sin embargo, donde hay un esfuerzo ardiente por manifestar la vivacidad del espíritu a través de la sensación y una conciencia de manera clara percibida, ahí exactamente el mensaje del Grial traerá bendiciones en todos los aspectos. Cuantas más personas se elevan hacia la luz, más poderosamente podrán fluir del rayo de Parsifal ayuda y estímulo para la expansión interior de la comprensión de todo lo que está sucediendo. Y como esto ya casi no es posible para el hombre de hoy en el tiempo de su conciencia diurna, el tiempo del sueño nocturno se presenta aquí como una ayuda que el hombre puede aprovechar espiritualmente para despegar hacia la luz. Mientras duerme, puede recibir el espíritu de la oportunidad de elevarse más alto y, en la más pura sintonía, acercarse al rayo de Parsifal, que ahora nuevamente no está lejos del lugar actual del universo material de la parte mundial de Éfeso. Durante la noche, la radiación del cuerpo puede cambiar, de modo que en la conciencia diurna pueden comenzar a desarrollarse gradualmente cambios más favorables para el espíritu, lo que le permitirá controlar más fácilmente los nervios y, por tanto, también el cerebro. Alrededor del rayo de Parsifal zumba de vida y reposa de conocimiento, en cuya inacotabilidad reside la iluminación y la liberación para toda vida. Las personas ya podrían estar mucho más lejos en su conocimiento de la vida actual si pudieran beber de la fuente de vida y conocimiento que se encuentran en el rayo de Parsifal. La humanidad ya podría ser la primera generación del tiempo feliz de la nueva era en la que todos los esfuerzos humanos se dirigirán principalmente al desarrollo de las virtudes y, por tanto, al encendido y fortalecimiento de la chispa espiritual hasta convertirla en una llama viva. Para este esfuerzo, cada uno puede aprovechar infinitamente la proximidad del rayo de Parsifal. El Señor da a todo aquel que se acerca a Él una apertura pura que purifica a través del anhelo espiritual de la luz. Cerca de Él también hay huestes de servidores de la luz que están preparados para que aquellos que se elevan en su interior reciban refrigerio para sus espíritus a través de nuevos conocimientos. La apertura de la visión más allá del espacio y el tiempo terrestre ya está aquí y durará un tiempo designado para ayudar a la humanidad en esta tierra. Por lo tanto,
que cada uno aproveche la oportunidad para liberar su espíritu en el sueño y ascender tan alto como puede alcanzar, para que pueda ver al Señor en el cumplimiento del prometido acercamiento de Dios en las nubes a esta parte de los mundos. Cada momento pasado cerca de la luz del Señor vale miles de años terrenales.